Hola mis queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a ver el capítulo 18 del libro de San Lucas y este es el programa Caminando en Rectitud y Santidad, donde vamos a hablar 15 minutos de la palabra de Dios. Capítulo 18 del libro de San Lucas es el que vamos a ver, donde viene la parábola de la viuda y el juez injusto, el joven rico, la parábola del fariseo y el publicano. Jesús anuncia su muerte por segunda vez. Jesús bendice a los niños. Un ciego de Jericó recibe la vista. Y algunas otras palabritas que vamos a ver ahí. Y que vamos pues a tratar de hablar un poquito de lo que esta palabra tiene. Y a ver qué le parece a usted. Y que sea pues conforme a la voluntad de Dios lo que vamos a escuchar. Pero antes nos pondremos en oración. Y daremos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado. Hoy 12 de agosto del año 2020. Padre, en esta noche te damos gracias por la gran oportunidad que nos has dado de estar hoy en este día tan hermoso que nos has regalado. Te pedimos con humildad, Señor, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón. Señor, que todo lo que entra a nuestro corazón sea bueno. A partir de este momento, esta palabra, Señor, que tienes en el capítulo 18 del libro de San Lucas, pues para que aprendamos de él, para que aprendamos y para que guardemos en nuestro corazón y podamos llevarlo a aquellos que tanto lo necesitan. Háblanos a través de estas parábolas, Señor, y que podamos tener el entendimiento suficiente, que el Espíritu Santo sea quien esté con nosotros y que nos ayude para comprender cada palabra que aquí viene. Que sea bendecido, Señor, cada persona que escucha este programa en estos 15 minutos, Señor, que sean bendecidos. Son 15 minutos de bendición, Señor, y espero que los que lo vean completo para que reciban la bendición de parte de ti, mi Señor Jesús. Amén y amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dentro de sí, aunque ni temo de Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermano, la parábola de la viuda y el juez injusto es una parte de la palabra que estamos viviendo en estos días. Como todos los temas que veamos, vamos a notar que hay muchas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, pero que necesitamos que haya un cambio en nuestras vidas, que necesitamos que haya una verdadera relación con Dios, como lo decía en el tema de ayer, en el capítulo 17. Cuando dice Jesús a sus discípulos esta parábola, nos enseña a nosotros también como discípulos que somos en la palabra de Dios. Ahora, dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esto es una persona no solamente normal como muchos, porque es que muchos dicen: yo le temo a Dios, pero no es cierto. No es cierto. Temerle a Dios es andar en su palabra. Temerle a Dios es estar preocupado por hacer bien las cosas, sabiendo que en cualquier momento Dios puede tomar en nuestras vidas y llevarnos. Sí, decir: ya hasta aquí llegó y ahora lo voy a poner a dormir mientras vengo por la segunda vez. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque cuando aquí dice que este hombre no temía a Dios y no respetaba a hombre, también tenemos que ponernos en el caso de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no respetamos a nuestros semejantes? ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer caso de la palabra? Y al no hacer caso de la palabra, pues obviamente no estamos respetando a nuestro prójimo. ¿Recuerdan que el día de ayer hablábamos de las ocasiones de caer? ¿Recuerdan que hablábamos de cómo Dios aumenta la fe?
cómo el siervo debe servir, valga la redundancia, a los hijos de Dios, y los que somos hijos de Dios debemos servirnos entre todos, pero siempre tenemos que estar nosotros por debajo de los demás. Este hombre no le importaba nada de eso. Este hombre no le importaba servir, más bien le gustaba que le sirvieran. No le temía miedo a Dios, hacía lo que le daba la gana. Y es que eso es lo que ocurre muchas veces. Las personas hacen o hacemos, dependiendo de la circunstancia, lo que nos da la gana. Dice ahí, no respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta viuda lo que está pidiendo es lo que muchas veces nos piden a nosotros, sí, como hijos de Dios que somos. Ahorita lo vamos a ver en el versículo 4 y adelante. Pero este versículo 3 también nos llama a reflexionar de lo que el Padre Santo muchas veces nos pone personas para que vengan a nosotros, para que nosotros les hablemos de la palabra, les demos el mensaje que Dios tiene para sus corazones, y nosotros nos rehusamos. Entonces, aquí vemos como en el versículo 2, este hombre que no temía a Dios, este juez, dice, no quiero que me moleste más, mejor le contesto. Bueno, nosotros deberíamos de, cada vez que venga una persona a buscarnos, atenderle de inmediato. Porque si no, estaríamos actuando como este juez, creyendo que habrá tiempo para atender a este hermano, para atender a esta hermana. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos algo y nos gusta que nos atiendan de inmediato? A veces comprendemos pues que hay más gente adelante y todo, yo eso lo entiendo, pero muchas veces, tal vez es una solución fácil, tal vez el hermano o la hermana está pasando por un problema y nosotros no le damos la atención debida en el momento de vida y hacemos precisamente lo que a nosotros se nos ocurre, lo que nos da la gana, no respetando ni las leyes de Dios ni las leyes del hombre. Pero tampoco le tenemos miedo a Dios cuando no estamos haciendo esto. Porque debemos temer a Dios, debemos servirle en todo momento. Debemos darnos cuenta que la palabra lo que tiene y nos da es una exhortación para que nosotros seamos más directos, para que nosotros podamos darle la oportunidad a aquellos que necesitan también de la palabra. ¿Y por qué digo oportunidad? Porque nosotros debemos ser misericordiosos. Nosotros debemos ser igual como Jesús fue con nosotros. En el 4 dice, y él no quiso por algún tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que Dios nos está hablando hoy? Como nosotros como discípulos, ¿verdad? Se lo está diciendo a los discípulos en su tiempo. Ahora, ¿quiénes somos discípulos hoy en día? Los que amamos a Dios, los que amamos al prójimo. De lo contrario, no podemos ser discípulos de Dios, y la palabra fue bien clara ayer. Pero aquí lo importante es que nosotros también hay veces damos algún tiempo. Pero nosotros no podemos caer en ese enredo, porque dice el mismo versículo 4, pero después de esto, dijo dentro de sí, lo que se nos viene a nosotros del corazón, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es mejor atender a los hermanos, a las hermanas. Aquí habla de una viuda. Nosotros vamos a hablar en el contexto de lo que es la palabra de Dios en nosotros y con nuestros hermanos. Es mejor atenderles de una vez y darles un consejo sano y sabio, viniendo de Dios, eso sí, que no sea de la carne, sino del Espíritu. Y esto nos va a ayudar a nosotros principalmente ¿a qué? A poder ayudarle a esta persona. Nos estamos ayudando, estamos sirviendo. Y no tenemos que esperar a que cuando ya nosotros decimos, no, ya me cansó, esta hermana o este hermano solo pedime un consejo, solo esto, y que es que no puede solucionar el problema, entonces cuando se lo voy a dar, no se lo voy a dar de buena manera. Entonces uno tiene que hacer las cosas en un momento determinado cuando Dios lo manda, no cuando nosotros queremos, porque para los que servimos a Dios tenemos que actuar de inmediato. Por lo menos eso a simple rasgo lo que yo voy entendiendo. El 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Se dan cuenta? El juez injusto le dio tiempo, pero llegó un momento en que dice, antes de que se me acabe la paciencia. ¿Qué haría usted si a Jesús o a nuestro Padre Santo se le acaba la paciencia? ¿Qué haría usted si Dios no escucha tus oraciones? Porque muchos en este momento dicen, es que Dios no escucha mis oraciones. No, es que usted pide antes de tiempo. Es que tal vez la manera en que estás pidiendo no es la correcta. Hay veces pedimos y no sabemos por qué estamos pidiendo o para qué estamos pidiendo. Entonces, a Dios se le puede agotar la paciencia si usted empieza a pedirle de una manera que no es la correcta. Entonces, hagamos bien las cosas. Hagámoslas conforme a la voluntad de Dios. Porque oí lo que dijo el juez injusto, dice el Señor.
O sea, él mismo, el juez injusto, se está dando cuenta, según esta parábola, de que él tiene que actuar antes de perder la paciencia. ¿Cuántos hemos perdido la paciencia por tomar decisiones a la ligera? Pero ¿cuántos hemos perdido la paciencia por esperar y esperar y esperar? Y cuando nos damos cuenta ya no tenemos paciencia para resolver aquello que hay que resolver. Hoy debemos resolver nuestros problemas con nuestros hermanos. Y tal vez estos hermanos y hermanas nos han venido a decir: hermano, perdóneme, hermano, mire, no me juzgue por esto, hermano, necesito que haga justicia porque aquel hermano me está haciendo esto. Y usted sigue dándole vueltas al asunto. Os digo, dice la palabra en el versículo 7, aquí mismo en el capítulo 18: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No. Yo creo que Dios nunca se tarda. Yo creo que siempre Dios hace justicia sobre cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro diario vivir. Usted no pretenda recibir todas las bendiciones si lo que hace no está conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no te va a dar esas bendiciones si no son tuyas. Es más, Dios te puede dar bendiciones, pero si otro las quiere, las va a dar a otro, porque tal vez usted las está desaprovechando. Nosotros no debemos desaprovechar las bendiciones de Dios. Tenemos que acomodarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando digo acomodarnos es hacer la voluntad de Dios, para que no se malentienda. Dice, ¿se tardará en responderle? No, Él no se tarda en responder. Él nos ayuda. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así es. Dios va a hacer la justicia constantemente en cada uno de nosotros. Y cuando Él venga va a haber fe en muchos de nosotros. Porque nosotros hemos creído que las bendiciones que vienen a tiempo. Aprendemos a que Dios nos da en su tiempo. El tiempo de Dios es todos los días. Y todos los días hay bendiciones nuevas. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando específicamente alguna bendición y así no trabaja Dios. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni un alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No te creas más que los demás. Siempre sé humilde en tu diario caminar. Siempre esté por debajo de los demás, para que puedas ver los errores en los demás y usted pueda corregir los tuyos. Si ves que aquel hombre no le dedica el tiempo suficiente a Dios, y usted sí, no se preocupe por el tiempo que él no le dedica a Dios. Preocúpate por ayudarle a él a dedicarte el tiempo a Dios. Tenemos que preocuparnos por el prójimo y no estar viendo lo malo que ellos hacen. No estar viendo aquello que a mí me enfada muchas veces. No, yo tengo que ver en qué manera yo puedo servirle a este prójimo. ¿Para qué? Para estar como el publicano y no como el fariseo. ¿De qué me sirve a mí ayunar 2 veces por semana? ¿De qué me sirve a mí diezmar si en el final de cuentas la palabra de Dios no la cumplo? ¿De qué me sirve? Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hermano, no podemos decir que sabemos de la palabra. Tenemos que decir que lo que entendemos tratamos de ir haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Pero usted no puede decir que está por encima de los demás porque conoce de la palabra. El problema aquí no es conocer, es ser hacedor. El mismo Cristo nos dice que si no nos hacemos como niños no podemos entrar, no podemos heredar el reino de los cielos. No podemos estar en Él, ni Él va a estar en nosotros. Porque muchos estamos como niños aprendiendo todos los días de la palabra de Dios. Lo que hoy explico, mañana lo vuelvo a explicar de otra manera diferente, porque Dios siempre va a poner palabras diferentes en mi boca, pero también lo hace con cualquiera que te quiera exhortar, cualquiera que te quiera dar palabra, cualquier pastor, cualquier sacerdote, de acuerdo a la congregación de donde tú vayas. Te digo sinceramente, póngale cuidado a las palabras de Dios todos los días, aunque sea la misma. Porque todos los días Él nos va a hablar de diferente manera, porque tal vez estamos pasando circunstancias distintas y necesitamos del mismo capítulo y el mismo versículo de la palabra de Dios. Así es que como niños entraremos.
a aquellos que se creen que ya son muy maduros en la palabra de Dios y que están por encima de los demás, estos no van a entrar al reino de los cielos, aunque se digan llamar cristianos. El joven rico, un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Claro está que si nosotros estamos enamorados de las riquezas, estamos enamorados de nuestra familia, estamos enamorados de nuestros amigos, pero no estamos enamorados de Dios, va a ser difícil que entremos al reino de los cielos. Porque cuando nosotros amamos primero a Dios, muchas de estas cosas que dicen que hay que dejar, las dejamos. De hecho, deberíamos dejar todas, en caso de que haya un tropiezo ahí que no te permita crecer espiritualmente. Por eso lea bien este versículo del 18 al 30, para ver cuánto has crecido espiritualmente, para ver si algo te está sirviendo de tropiezo para no poder seguir los pasos de Cristo, para no poder hacer su santa voluntad. Y cuando me refiero a tropiezo, me refiero a todo aquello que te detiene a caminar espiritualmente. Si son las riquezas, si es la casa, si es la familia, muchas veces tenemos que hacernos a un lado de muchas cosas que nosotros amamos porque son parte del mundo. Y nosotros lo que necesitamos es ser parte del reino de los cielos. Tomemos en cuenta estas palabras en estos versículos. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando a Jesús a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que lo hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. En aquellos tiempos, Jesús ya sabía cuál era el tiempo para él, sabía en qué momento iba a terminar, y sabía que iba a resucitar. Hoy ya nosotros lo sabemos, no es mucho lo que puedo explicar de este tema, pero sí les puedo decir que es el Hijo del Hombre el que habló las palabras, que fue el Hijo de Dios el que dijo estas palabras, y que hoy nosotros también tenemos que pensar en que tenemos que hacer las cosas bien, porque si no, y constantemente lo estaríamos entregando como lo hacen en otras doctrinas, que lo entregan cada rato. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Un ciego de Jericó recibe la vista, y aquí viene la palabra de acuerdo a versículos anteriores. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: ¿qué pasa, Jesús Nazareno? Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Querido hermano, querida hermana, esta parte es importantísima de la palabra. Aquí es un ciego físicamente, estamos hablando de un ciego físicamente, de alguien que estaba ahí en esos momentos, pero recuerden que todo esto viene por parábolas. Sin embargo, esta, al no ser parábola, también tenemos que verla como tal para los tiempos de hoy. Y les digo esto porque nosotros estamos ciegos al no querer leer la palabra, estamos ciegos al no querer escudriñarla.
Pero si nosotros tomamos y meditamos de la palabra de Dios y empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que se nos dijo en nuestra niñez, nos vamos a dar cuenta que la palabra no lo trae. Y nos vamos a dar cuenta que la palabra nos está hablando hoy y que la palabra nos va a decir qué debemos hacer. Así como aquel ciego. Muchos ya hemos recibido la vista, muchos ya somos salvos y hemos decidido seguir a Cristo hasta el final de nuestros días. ¿Habrán tropiezos en nuestro camino? Claro que sí, porque también nos vamos a cegar, porque el diablo va a estar ahí empujando duro para que nosotros caigamos. Pero Cristo no nos va a soltar. Nuestra ceguera no puede ser espiritual, porque la física parece que no nos funciona. Muchos estamos ciegos y no queremos ver lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso es que es necesario estar bien espiritualmente. Aún con todo lo que usted pasa en sus días, aún con todos esos problemas, aún con todas esas contristaciones que usted tiene, cómo contristas al Espíritu Santo, cómo contristas la relación con Dios, aún con todo eso, Dios no te va a soltar y te va a llevar por buen camino. Esos son los ojos espirituales y ya eres salvo por la gracia de Dios. Sigue los pasos de Cristo que Él te va a bendecir. Y nosotros debemos, como pueblo, alabar a Dios constantemente, de día y de noche. Padre, gracias por la palabra que nos diste en el capítulo 18. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado esta palabra hasta el final. Espero que haya sido de bendición. Espero que haya sido para que podamos, Señor, estar más unidos cada día, para tener más fe, para poder humillarnos más ante ti, Señor, y pedirte perdón constantemente por todo aquello que hacemos. Pero queremos edificar en el cuerpo de Cristo y te agradecemos, Cristo, porque tú traes la palabra a nuestro corazón. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, querido hermano.